Seguimos con El Poder del Coquí, con Elizabeth Rodríguez y Rafael González. Por Latinísima, aquí hablamos todos. Saludos mi gente, bienvenidos una vez más al Poder del Coquí. Bendecido día para todos, encantado de poder estar aquí compartiendo de ustedes, como siempre con un invitado especial y mi compañera Elizabeth Rodríguez. Hola. El día de hoy, antes de comenzar, ir de lleno hacia nuestro invitado, me gustaría expresar un sentir, unas palabras, ¿verdad? Por la muerte de una persona que se expresaba libremente, ¿verdad? Un derecho constitucional que tenemos todos, independientemente si favorecemos o no, si simpatizamos o no con las expresiones de otros. La violencia jamás debe ser el vehículo para acallar a una persona. La razón y el debate son los vehículos idóneos. Independientemente si termines creyendo o no en lo que otra persona está diciendo, su derecho a expresarse jamás debe ser limitado. Condenamos todo tipo de discurso de odio, claro está, pero mientras las personas se mantengan dentro de los parámetros adecuados en una sociedad, jamás deberíamos usar la violencia. El asesinato de Charlie Kirk es una muestra de que necesitamos trabajar como sociedad para respetarnos y entender la opinión de cada cual. Nadie nos puede obligar a creer en lo que otro está diciendo, pero nadie puede ser privado de su vida por lo que piensa. Nuestro más sentido pésame para su familia, independientemente si estemos de acuerdo o no con las posiciones políticas o ideológicas del señor Charlie Kirk. La violencia y arrebatarle su vida es algo condenable. Esperemos que su ejecutor pueda ser llevado ante la justicia y que esto no vuelva a suceder. Estados Unidos se supone que sea un país que reclama, protege la libertad de expresión. Por eso muchas personas vienen a Estados Unidos buscando refugio, buscando asilo, porque tal vez sus opiniones políticas en otros países los hacen ser perseguidos y maltratados. Condenamos esa violencia, condenamos cualquier acto que termine con la vida de otra persona. Habiendo dicho esto, una vez más, bienvenidos al Poder del Coquí y a Latinísima. Yes. Aquí hablamos todos. Aquí hablamos todos. Así es que en este espacio, en esta nueva entrega que tenemos aquí en el Poder del Coquí, estamos de estreno, estamos contentos, estamos en acción, porque tenemos propuestas muy suculentas para toda nuestra comunidad puertorriqueña, no solamente aquí en el sur de la Florida, sino en toda la nación. Y todo el que pueda recoger este podcast o esta línea radial que tenemos con toda nuestra comunidad puertorriqueña. Esta es la casa exclusiva de los boricuas. Y recuerden que nos pueden conseguir por Euforia, Roku, Fire Stick, bajando nuestra app de Latinísima, y ahí nos pueden sintonizar siempre. Así que los esperamos. Dejen sus comentarios, hagan comentarios. Y siempre van a ser escuchados y respetados. Así mismo. Y le damos las gracias a Latinísima. Yo hoy me siento eufórica porque es viernes y el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo supo desde esta mañana, desde que abrí los ojos. Sí. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y tenemos un invitado también muy interesante desde la isla de Puerto Rico. Me encanta poder compartir con toda mi gente bella de la isla de Puerto Rico, que ahora mismo están llenos y comprometidos con llevar la comunicación efectiva y afectiva al pueblo puertorriqueño y fuera de la isla. Así que no voy a perder tiempo, inmediatamente voy a introducir al licenciado Eddie López Serrano. Eddie, aparte de ser un gran comunicador, ¿verdad? Y también es abogado, también es amigo y colega de nosotros. Así es que nosotros lo vamos a introducir para que siempre esté aquí en esta plataforma en el sur de la Florida. Y bueno, sabemos que él es conductor de La Nación de Z y también de Tele 11 y Z93. ¿Quién no conoce Z93? También es panelista de lo que se le llama Jugando la Pelota Dura por Tele 11. Así es que le damos la bienvenida desde la isla de Puerto Rico aquí a la plataforma del Poder del Coquí, la Casa Boricua Radial y Podcast de Euforia. Bienvenido.
Bienvenido, licenciado. Buenos días, Elizabeth. Buenos días, Rafa. Un privilegio estar con ustedes en la mañana de hoy. Un cálido abrazo desde acá, desde la isla de Puerto Rico. No se oyen los coquís ahora mismo así, porque todavía es de día, pero en la noche ciertamente se escuchan, a pesar de que estamos acá en la zona metropolitana. Quiero comenzar por solidarizarme con las expresiones de Rafa. Una sola cosita, Rafa, no fue una muerte, fue un asesinato vil y despreciable. Y obviamente partiendo desde la perspectiva como abogado y como comunicador, se me hacía muy interesante las plataformas que tenía el activista, porque había una confrontación de ideas y sobre todo que esto ocurriese en una universidad, me parece que es mucho más reprochable aún de cómo se dieron los eventos y la bajeza, lo vil y la cobardía de quien haya perpetrado estos hechos. Hay una persona bajo custodia actualmente, ¿verdad? Eso rompió hace aproximadamente unas horas, que ya alegadamente ha sido identificado, y veremos a ver qué trasciende de esto. Ojalá no hayan episodios adicionales por razones de estos hechos, ¿verdad? Y que siga habiendo más violencia política, que de un lado o de otro siempre es reprochable. Entiendo, y gracias por la corrección, Eddie. En efecto, un asesinato, una ejecución. Así es. Da una, ¿verdad?, un contraste. La carpa donde Charlie se encontraba tenía un eslogan en la parte de arriba que decía, "Prove me wrong". Prueba que estoy errado. Le dispararon en su garganta, pero ahora mismo su voz se escucha más fuerte que nunca. Y lo único que probaron es que él no estaba errado, independientemente de sus posiciones, ¿verdad? No tenemos que parcializarnos con ella. Pero en efecto, el debate que él presentaba y el debate que los traía hacía a muchos pensar, y creo que fue una cobardía, ¿verdad? Una forma muy errada de intentar silenciarlo, lo que único causó que se convirtiera en un mártir en la nación americana. No, eso, no, el pueblo no está pensando actualmente, tenemos que orar mucho por nuestra nación, estamos tratando de entender todavía qué fue lo que sucedió. Hay muchas teorías que las personas están llegando a tratar de hacer un análisis objetivo de qué fue lo que sucedió en ese momento, porque todavía la nación de los Estados Unidos no está clara en qué realmente, por qué sucedió todo esto. Claro, vamos a asumir muchísimas posiciones, pero en realidad era un joven que lo que llevaba era la palabra correcta a los individuos que estaban totalmente mal adiestrados en las universidades. O sea, estamos teniendo una educación que no es la correcta en este momento, y libremente él estaba haciendo su mejor parte, y era llevar la palabra de amor, la palabra de creer en la familia, de creer en Dios, y de poder tener una vida sociable, como estábamos hablando, comunicarnos libremente. Ese es el objetivo, y siempre hemos tenido una nación en Estados Unidos, una nación demócrata, y por ese objetivo muchas personas, como mencionaba Eddie, pues se trasladan a los Estados Unidos para poder venir acá y llevar su voz. Eddie, bueno, Eddie, te pregunto, ¿cómo se sintió esto en Puerto Rico? ¿Cuál fue el word to mouth, la reacción ante esta situación en Puerto Rico? Mira, qué interesante que me preguntas. Yo estaba llegando esa tarde allá jugando pelota dura con Ferdinand Pérez en el foro que participo, que es un panel de analistas radiales, que es bien interesante porque además de las posiciones que tenemos, también hemos entrevistado personas durante el día y hemos desarrollado, ¿verdad?, el contraste de los protagonistas de la noticia política. Y cuando llegamos a la oficina, a nuestra reunión de Rundown, pues ya había un poco de información en cuanto a eso. El video, por la inmediatez de las redes sociales, trascendió muy rápido, y coincido con algo que dijiste y añado, es que hay gente que no conocía quién era Charlie Kirk, con todo lo folclórico que tú pensaras y que pudiera ser su approach, ¿verdad?, su acercamiento a estas generaciones más jóvenes que le decían: yo no fui a la universidad, tú estás en la universidad y, como dice Elizabeth, te estás enseñando lo incorrecto. Y yo te voy a demostrar que con mucha voluntad y con mucho esfuerzo y sacrificio, yo puedo llegar a tener más conocimiento técnico en la área que tú estás invirtiendo de tu dinero, de que vas a terminar pagando un montón. Y esa parte del right wing
irrespectivo de hacia dónde iba su mensaje, llevaba algo bien interesante y que tú te tenías que sentar a escucharlo. Pero lamentablemente, por la polarización que ha existido en los diferentes medios que cubren los espectros políticos, hay gente pues, que no ve un canal y punto, y se va para el otro lado. Y la realidad es que no había mucha gente, por lo que he visto también, que conocía quién era este joven, que no fuera una figura súper adscrita a Donald Trump y que no tenía ningún tipo de pensamiento crítico propio, que es lo que hemos visto en estos días, inclusive de periodistas en los últimos 2 días, o ex periodistas acá, haciendo unas expresiones súper reprochables también. Y evidentemente no veían cuál era el mensaje. La línea de él no era solamente solidarizándose completamente con Donald Trump. Él tenía su pensamiento de crítico en cuanto a lo que debería ser la educación, lo que debería ser los valores, en lo que debería ser ese pensamiento crítico de las personas. Claro, obviamente tenía su predilección, pero el fomento de esa idea y de debatir esa idea, el apagarlo con la violencia, como tú muy bien dijiste, Rafa, fue lo peor que pudieron haber hecho si es que querían acallar esa voz. Lo perdimos una persona un líder de la nación, no un líder de la comunidad, perdimos un líder de la nación y un padre de familia. Esos niños hoy están sin 2 niños chiquitos, chicas. Claro, se le va a dar el honrón, el honor, ¿verdad? Y se le va a honrar con la medalla de la libertad, ¿verdad? Que entiendo que es el máximo galardón que alguien puede recibir. Más allá de si se pierde una gran persona, ¿verdad? Yo diría que se pierde el ejemplo de una persona que enfrenta a lo que no está de acuerdo, ¿verdad? Para salirnos de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con él, ¿verdad? Y no presentar posturas que puedan decir, dices eso porque creías en lo que estaba diciendo, ¿verdad? Esas eran sus posturas y sí las enfrentaba. De todos los temas, ¿verdad? Porque él hablaba sobre los transgéneros, tenía lo que era la religión, pero la parte educativa, ¿verdad? Y lo digo en la parte como profesional, ¿verdad? Estudié Derecho, tuve mis 2 bachilleratos, sé lo que cuesta, ¿verdad? Alcanzar estas metas o estos estudios. Y sí, cuestan mucho. Y terminamos muchas veces endeudados para poder pagarlos, ¿verdad? Y hay unas carreras cortas, técnicas, que a veces uno no entiende por qué deben de costar tanto, ¿verdad? Y por qué requieren tanto tiempo que paso en universidad cuando puedo estar ya trabajando. Claro. Lamentablemente vivimos en una economía que necesitamos recursos. Y el recurso monetario es uno de los que más necesitamos y sé que es un problema en la isla, ¿verdad? Y sé que la educación en Puerto Rico ha tenido muchos problemas y muchos contratiempos. ¿Qué opinas de eso? Mira, sí, y obviamente pues hemos tenido la dificultad quizás de la pandemia, de los desastres naturales, aquí tembló la tierra y muchas otras cosas, pero por otra parte hemos tenido mucha ayuda y muchos recursos del gobierno federal que no hubiésemos tenido luego de haber radicado la quiebra, que eso es algo que nos ha marcado y nos continúa marcando y que hay hasta personas que pudieran llegar a pensar que hubo un déficit democrático con la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal, pero la realidad es que eso conllevó el asunto también de lo que ha sido la moratoria, el stay, para propósitos del repago de la deuda, que si eso no se hubiese dado y venía una con la otra, y cuando hablamos de una tenemos que hablar de la otra porque, como dicen algunos políticos acá, esa fue la emergencia que llamamos y esa fue la ambulancia que enviaron. Entonces, ese stay hubiese provocado, como pasó en Argentina, como pasó en Grecia, que nos arrestaran las cuentas con las que se pagan los enfermeros, los policías, los maestros, toda otra serie y otra gama, y nos hubiésemos visto en una posición muy difícil. Y luego de que eso pasó y se diera el stay, la verdad es que empezó a llegar una serie de recursos para reconstrucción, la cosa esta del CARES para la pandemia y muchas otras ayudas que no teníamos en ese momento. ¿Verdad? No suena bonito, pero pudiera decirse que ante estas emergencias y estas situaciones donde inclusive murió gente, nos benefició en cierto modo de manera económica. Se crearon unas industrias y unos empresarios, que eso siempre es importante porque es el espinazo de cualquier sociedad, porque de algún lado salen los impuestos. Hello, tú sabes, no es dinero que regalan. Y siempre se demoniza al empresario como que, el colmillú, qué malo, esa gente, tú sabes, están planificando allá como el señor de los Simpsons que hacía así para ver cómo se quedaba con el mundo, ¿no? El señor Burns. El señor Burns, exacto. Y es todo lo contrario. Oye, mi señor padre dirigió por muchos años
la parte de la Autoridad de Energía Eléctrica, la compañía eléctrica que trabajaba con las farmacéuticas, las petroquímicas, eso le dejaba entre 16 a 18 millones de dólares todos los meses a la compañía de luz. Eso con un shutdown de un día para otro se apagó. Y obviamente desapareció. Las farmacéuticas contribuían a las pequeñas ligas, contribuían a los battered women shelters, a toda una serie de gamas, que eso también se perdió de esa forma, y ni les hablo del dinero en impuestos para arreglar carreteras y todo lo demás. O sea que fue como toda una tormenta perfecta, que luego de que ocurren los desastres en Puerto Rico, identifico esa época, entre el 2016, yo diría, al 2022, pudiera decirse que tuvimos ese respiro. Ojalá no hubiese tenido que ser así, pero lamentable, porque murió gente, ¿verdad?, a causa de esto, pero tiene que ver mucho con los desastres que percibimos. Sí. Tocando el tema, ¿verdad?, de las ayudas, ¿verdad? Sí. Y vamos a cambiar un poquito el tema, pero por ahí va, ¿verdad? Tal vez personas no saben, ¿verdad?, pero cuando el gobierno federal instala bases militares en tu área, ¿verdad?, tienden a recibir ingresos, ¿verdad?, el Estado, el territorio que así los tenga. Tenemos la noticia, ¿verdad?, en Puerto Rico, que soy del área de Aguadilla, conozco muy bien la base Raimi y sé que allí está Comando Sur, técnico tal vez, y también está el Coast Guard, que es la primera defensa de los Estados Unidos. Pero tienes a FedEx y a Lufthansa allí también con una operación magnánima. Claro que tú sí. sabes, hay un balance. Y hay otras compañías de tecnología, hay una que hace los chips para los misiles. Aguadilla realmente está creciendo en el área correcta, ¿verdad? Y me alegra porque pues soy de allí y sé la capacidad que tenemos, adicional de lo bella que es el área. O sea, envidiable. Lo siento por los demás 77. Dorado también es precioso. Pero fíjate, Rafa, cosa que no ha pasado. Pero Dorado es precioso también. Dorado está bien bonito. Dorado está bien bonito. Pero Aguadilla es Aguadilla. Estoy vacilando. Dorado es la ciudad más limpia de Puerto Rico. Cuéntame. No podemos. Mira, fíjate, eso no ha pasado, por ejemplo, en Ceiba, que es de donde es mi familia. Mis dos abuelos trabajaron para la base como contratistas independientes en Roosevelt Roads en sus tiempos de gloria, ¿verdad? Ahí hay una base de submarinos, ahí hay una facilidad que se perdió. Y dicen que cuesta cerca de 100 millones volverla a poner, 105 millones me parece que es la cifra exacta, para recondicionarla. Y que ya hay partes que la milicia se quedó con ellas y no necesariamente dispuso de las mismas, las han reacondicionado y ahora estos ejercicios se están llevando desde allí. Ahí tú tenías un corredor, y ustedes que conocen el área, yo te diría partes de Carolina, Canóvana, Loíza, Luquillo, Fajardo, hasta llegar casi hasta Yabucoa, que se impactaban con esa gente que venía a trabajar en la base, ya fueran contratistas o militares, que por su rango o lo que sea deciden no vivir en la base y alquilaban propiedades, comían en esos restaurantes, iban a esos supermercados. Todo eso se perdió también de un día para otro, allá cerca del 2004, porque no queríamos el polígono de tiro en Vieques. Y decía yo el otro día en una expresión sumamente controversial, yo me sospecho, porque todo el mundo ha hablado, vamos a abrir Roosevelt Road, pero sin el polígono de tiro en Vieques, que Se nos fue y vamos a ver si nos podemos reconectar. En pocos minutos él se reconecta porque estamos aquí en vivo, así es que tranquilos. Y en lo que vuelve Eri, ¿verdad? Esperemos que lo tengamos pronto. Algo que tenemos, ¿verdad? Que Eri, ¿estamos de nuevo? Perfecto. Estoy aquí. Les decía que esa marcha, para terminar, que vimos en el 98 o en el año 2000 para que se fuera la Marina, si fuera ahora, el día de hoy, la gente marcharía al contrario, para que vuelvan inclusive al polígono de tiro. Claro, así de extremo está la situación de depresión económica en esta región. Y sobre todo, ¿verdad? Creo que Puerto Rico escuché un líder, no voy a mencionar, que estaba diciendo que Puerto Rico había perdido su valor por punto estratégico, pero en estos días nos damos cuenta, ¿verdad? No. Háblanos un poquito muy más. equivocado. Háblanos un poquito más de lo que es cuando viene y llega a la isla de Puerto Rico el secretario de Defensa. ¿Cómo lo ha tomado la comunidad puertorriqueña? Porque aquí en el sur de la Florida, que estamos aquí con el poder del coquí, queremos integrarnos a todo lo que está sucediendo y que nosotros nos podamos enterar de cómo se sintieron los puertorriqueños a la entrada de este militar que obviamente maneja toda la milicia en lo que estamos tocando. Sí. Mira, fue bien interesante el sequence of events porque mucha gente estaba diciendo, están practicando para otra cosa y le restaban hasta un poco de seriedad este desembarque de anfibios que surgió por Arroyo, Gold Places, que no es un sitio que se conozca como que hay una base cerca ni nada, pero por ahí desembarcaron y fue el alcalde y fue Recursos Naturales inclusive y los montaron pero era como, tú sabes, como casi
community liaison, una cosa así, ¿verdad? Y no necesariamente conducente ni a ninguna invasión, ni a ningún tipo de cosa así. Y de momento, cuando a los 2 días, me parece que fue, llega Pete Hegseth aquí a Puerto Rico, dijeron, oh, espérate, que esto está tomando otro giro, y entonces están los F-35, y están los drones, y tumbaron las lanchas esas, que fue más de una, y pude ver evidencia que mis fuentes compartieron conmigo, donde sí había narcóticos, donde sí había gente que estaban armados inclusive, y pues, tú estás en alta mar y no llevas muy buenas intenciones. No obstante, y trascendido eso, esto ha tomado otro giro en menos de una semana, que ahora la gente dice, espérate, esto va por aquí, esto va en serio, tienes la amenaza todavía de China, Corea y otros países que no están en la lista de Navidad de los Estados Unidos, ¿no? Así que eso no solamente es... Ciertamente, y obviamente ver el conflicto o la situación que ha permeado en Venezuela por un montón de tiempo. Todas las personas que han salido de Venezuela, ¿verdad? Buscando refugio, escapando de lo que ahora sabemos que es un narcoestado, ¿verdad? Declarado por un juez federal de Estados Unidos. Y su líder, ¿verdad? Que sé que ha sido una persona que ha torturado y dañado al pueblo venezolano. Y obviamente... Y que no es presidente de Venezuela. Bueno, ilegítimo. Exacto, eso es un punto que pues se tiene que debatir. Para él sí, para los demás países que han admitido a otro como el presidente legítimo, pues no. Lo que sí es cierto, que mientras él mantenga allí, él tiene el poder de una milicia, pero se ha estacionado una milicia estadounidense en Puerto Rico, y no se puede tapar el sol con una mano. Estoy seguro que es para decirle, estamos tan cerca de ti que debes de dejar de jugar tus jueguitos. Y le han dado, yo creo que la oportunidad de abandonar Venezuela para tal vez hacer las cosas en paz, pero están forzando una mano, y comenzamos este programa con que la violencia no debería ser el camino, pero Venezuela la está dejando como un último recurso. Pero fíjate, en ese sentido yo creo que no se queda ahí, porque hay otras cosas pasando en el Caribe que tiene que ver con la Guyana, que tiene que ver con otras, ¿verdad? Otras influencias, que no solamente se limita a lo de Nicolás Maduro. Y yo creo que si a Nicolás Maduro se lo llevan enredado este weekend, por ejemplo, todavía hay otras cuestiones que los Estados Unidos entiende que Puerto Rico va a ser importante, geopolítica y socialmente también, socioeconómicamente, para un poco no vuelva a ocurrir lo que en un momento ocurrió en Fast Track con Cuba y la Unión Soviética, o con cualquier otra de estas naciones latinoamericanas. Y yo creo que van a tener mucha más cautela y mantener esas fuerzas in play ahí, y va a haber mucho más movilización, y les resultamos un objetivo actualmente sumamente importante, esencialmente importante para estas otras cosas, amén de lo de Venezuela. Sí. ¿Tú crees que realmente la comunidad puertorriqueña, el pueblo puertorriqueño, corre riesgo de la situación de guerra entre la base naval y Venezuela directamente, en caso de que haya algún altercado? ¿Crees que la comunidad, el pueblo de Puerto Rico, se vería en riesgo? Mira, debatí eso con un compañero que quiero mucho, estamos en emisoras distintas, y estaba creando un contenido de redes sociales, me refiero a Rafael Lenín López, a quien respeto y distingo, pero Rafael, me parece que dentro del clickbait que estaba haciendo, de momento decía, Puerto Rico va a ser Pearl Harbor, y van a venir por Boquerón o por Puerto Real, y van a atacar, y estamos expuestos. Y oye, tampoco así, porque, o sea, obviamente hay radares, hay otra tecnología, eso no va a pasar. Obviamente la gente entraba a ver el contenido, a ver de qué información él tenía, porque es periodista y es un tipo muy conocedor. Pero denuncié eso porque yo no creo que estemos ahí. Número uno, no creo que haya la fuerza de estas milicias comunitarias bolivarianas, ¿es que le llaman? Sí. Que bendito, tú sabes, tú ves los ejercicios y ves la gente que las compone, y por Dios, claro, puede que tengan alguna otra tecnología que la puedan utilizar, pero lo veo sumamente difícil that it reach our shores, o sea, que llegue hasta acá. Eso se va a dar en alta mar como mucho, y sería, no se dé en... Y sería una mala movida atacar al pueblo puertorriqueño, porque más allá de que hagamos los barcos, los aviones, vas a atacar a Puerto Rico, un país que nunca ha sido atacado en su vida. Tú no creo que quieras ser el primero en esa lista.
Y segundo, un país que es muy querido en todo el planeta. Políticamente hablando, tú tendrías más enemigos que los que te levantaste ayer en 2 segundos. De acuerdo. Adicional de que pues Estados Unidos no va a permitir, ¿verdad? Gracias a la posición geográfica, va a ser más fácil defender el territorio de Puerto Rico, que podría ser tal vez el estado de Texas, que es mucho más amplio, ¿verdad? Que tiene más lugares que puedes atacar. Independientemente, no creo que sea una buena idea para nadie atacar Puerto Rico. Las amenazas de Maduro, directo y en vivo, hacia la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González. Ahí quería llegar. No, o sea, están un poco difícil de entender, porque... Y ella le contestó muy bien. Ella le contestó, pues, ¿Qué le dijo? con esas yolas, ¿verdad? Con esas yolas, pues, que nos vas a atacar. O sea, yo creo que es un comportamiento valiente, ¿sabes? Y también tenemos una campaña muy linda de la comunidad de mujeres venezolanas apoyando a la gobernadora Jennifer González en este momento por su respuesta inmediata y a no tener miedo, porque estamos tratando de terminar ya con el régimen y que nosotros tengamos el lugar estratégico para poder llegar más cercano, ¿no? O sea, tenemos el South Point más cercano a Venezuela y somos un punto geopolítico estratega muy esencial para poder, pues, darle la mano ayuda a los venezolanos. Entonces yo creo que nosotros ahora mismo tenemos una situación no solamente de estrategia política, sino también estamos dándole la mano y abriendo, como siempre. Yo siempre he comentado a toda mi gente que Puerto Rico es la puerta para el sueño americano de todas nuestras naciones hispanas. Y en esta ocasión no será más que una más y quizás sea la más importante. Eri, no nos queda mucho Comencemos tiempo. por reconocer que Maduro no es Chávez. Eso yo creo que también, sí, ¿verdad? Y Chávez tenía un poquito de conocimiento, se pidió de momento. Chávez era astuto. ¿No sabes? Correcto. Y militarmente sabía cómo mover sus fichas, sí. Y esto de atacar una mujer gobernadora le ha rebotado en contra en estos últimos días también. Eri, no nos queda mucho tiempo. Te damos las gracias por estar con nosotros. No sé si nos permitirías volver a tenerte. Por favor. Sería un honor para nosotros. Muchos temas importantes que tocar. Recordamos, ¿verdad? Puerto Rico es un país de paz, pero somos territorio y pertenecemos a los Estados Unidos y vamos a estar ahí para cualquier guerra, batalla que se haga falta por la democracia, sobre todo cuando situaciones como las de esta semana ocurren, donde la libertad de expresión, nuestra libertad como personas, son atacadas con más razón. Tenemos que dar un pie al frente y afirmar. Así es. Venezuela ha estado captivo por mucho tiempo. Y es hora de que sea libre. Y es hora de que sea libre Venezuela. Valoramos nuestra relación con la nación, nuestro sacrificio en todos los conflictos armados a partir de los años 17, cuando nos convertimos en ciudadanos, así lo ha demostrado y ciertamente es parte de los, ¿verdad? De los pilares, de lo que se llama, de la actual relación que tenemos con los Estados Unidos, defensa común, moneda común y, ¿verdad? Y todo lo demás que envuelve el asunto, y así estamos dispuestos para defender la democracia. Así es que nada, llegamos al final y quiero que te lleves desde aquí, desde el sur de la Florida, el poder del coquí en tu corazón, desde la tilísima Euforia. Gracias por estar con nosotros. Esta es tu casa boricua en el sur de la Florida. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Abrazo. Chao.